Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y aquí me pescaron tomando unos matecitos, preparando las lecturas para la celebración de la Eucaristía de este domingo 14 del tiempo ordinario. El domingo pasado por un problema técnico no pude subir el video y cuando ya lo quise subir ya era lunes. Y la idea de estos videos es preparar la Eucaristía del domingo, por eso que lo quiero subir con anticipación para que podamos escuchar las lecturas y poderlas reflexionar entre todos una por una. Así que, bueno, espero ahora que todos podamos disfrutar de este video, disfrutar de las lecturas y así prepararnos para la celebración de la Eucaristía de este domingo que viene. Yo voy a ir a cambiar la yerba y a calentar un poco el agua del mate mientras vamos a la presentación. ¿Me acompañan? Vamos. Bien amigos, entonces aquí estamos. Vamos a reflexionar acerca de la primera lectura del profeta Ezequiel. Dice: un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados, de corazón endurecidos, a los que yo te envío para que les digas: así habla el Señor. Sean que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después yo les voy a dejar acá arriba escrita la cita bíblica, arriba de la cabeza de San José les dejo la cita bíblica para que ustedes puedan buscar y releer la lectura en sus casas. Un pueblo de corazón rebelde, un pueblo de corazón obstinado. Hay un dolor muy profundo en el corazón de Dios al contemplar al pueblo de Israel, al cual Dios colmó de bienes y de favores y le mostró su misericordia, cómo siguen siendo un pueblo de corazón duro. Muestra el profundo amor de Dios hacia su pueblo, el profundo amor de Dios hacia su pueblo, me atrevo a decir la obsesión de amor hacia su pueblo por quererlo salvar, por quererlo rescatar. Por eso les envía un profeta y dice: sea que te escuchen o que no te escuchen, no me interesa, yo estoy en medio de mi pueblo, y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. La segunda lectura, que está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, seguimos en estos domingos con la segunda carta a los Corintios, dice así: hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complajo en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias soportadas por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hace como una paradoja el apóstol, ¿verdad? Una paradoja que el mundo no entiende, que el mundo no comprende. Voy a tomar un matecito. Una paradoja que el mundo no comprende. Dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como que el apóstol se gloría en su debilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera San Pablo
muestra la supremacía del poder de Dios y que todo lo que Él realiza, es decir, también dice, soy lo que soy por la gracia de Dios, es decir, San Pablo reconoce que lo que Él hace no es obra humana, sino que es obra de Dios, que Él es una persona débil, pero que en esa debilidad, de esa debilidad Dios se sirve para hacer su obra a partir de Él. Entonces, consciente de su debilidad, entregándole su debilidad al Señor, San Pablo puede gloriarse en su debilidad. ¿Por qué? Porque a partir de esa debilidad es donde Dios obra. Es medio como que si uno no tiene fe, una fe suficiente, no lo puede entender, ¿verdad? Vamos a pasar a otro ejemplo que se me ocurre, que es el ejemplo de la Santísima Virgen. El ejemplo de la Santísima Virgen. María en el Magníficat dice, el Señor ha mirado la humillación de su esclava, el Señor ha mirado la pequeñez de su servidora, es decir, hay muchas traducciones, ha mirado la pequeñez de su servidora, por eso el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es decir, María, consciente de su pequeñez delante de Dios, le entrega a Dios esa pequeñez para que Dios la transforme, para que Dios haga la obra, para que Dios haga la obra. Y porque Dios mira con amor a aquel que le ofrece su debilidad, aquel que es capaz, no escudarse en la debilidad, sino luchar, ¿sí? Luchar con la debilidad, luchar para vencer la debilidad humana, cómo el Señor obra a partir de esa debilidad, cómo el Señor es capaz de realizar a partir de la debilidad de María. María, consciente de su debilidad, es capaz Dios de hacer florecer a Jesús en su vientre bendito. San Pablo, consciente de su debilidad, es capaz Dios de realizar una obra maravillosa de evangelización en los pueblos paganos. O sea que en la medida en que nosotros nos humillamos delante de Dios, humillarse delante de Dios, justamente esto, ¿no es cierto? Reconocerme débil y pobre delante de Dios, hago que el poder de Dios resida en mí y me dé la posibilidad, ¿sí? Y me dé la posibilidad, o que mejor dicho, que Dios tenga la posibilidad a través de mi humilde persona de llegar a los demás, Si no, fíjense, la obra, podemos, así como hablamos de María, de San Pablo, podemos hablar de la época moderna. Cómo Dios llega a los corazones a través de una Madre Teresa de Calcuta, que es plenamente consciente de su pequeñez, de su debilidad delante de Dios y la obra que es capaz de realizar, y cómo atrae corazones para que amen a Dios. Como decía la Madre Teresa, para que Jesús sea conocido y amado por todos. Y Teresa de Calcuta lo hace a través de su pequeñez, de su debilidad. El año pasado tuvimos la beatificación de Carlo Acutis, por ejemplo, niño italiano tan devoto de la Eucaristía, y cómo Dios se sirve de esa niñez, de esa adolescencia, de esa debilidad, de esa enfermedad, para incrementar el amor a la Eucaristía, para poder llegar a otros corazones. Cómo, si queremos hablar de las apariciones de la Santísima Virgen, por ejemplo, en Fátima, en Lourdes, etc., el milagro aquí en el año 1630, que es anterior todavía, de Luján, cómo, fíjense que la Virgen se sirve de gente pequeña, humilde, sencilla y débil, como era el negro Manuel, como lo eran los 3 pastores de Fátima, como lo era Bernardita Subirú, allí en Lourdes, es decir, gente que a los ojos del mundo era insignificante, pero cuánta grandeza Dios encontraba en esos corazones pequeños,
Te alabo, Padre, dice Jesús en el Evangelio. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, según el mundo, y haberlas revelado a los humildes, a los sencillos y a los pequeños. Entonces, en la medida en que nosotros empequeñecemos nuestro corazón delante de Dios, con una sincera humildad que es vivir a la presencia de Dios y no en la presencia de los hombres, en el sentido de que no me muestro, no me hago ver como el humilde del pueblo, como el humilde del barrio, sino que soy capaz de soportar delante de Dios y en silencio, como me pide el Evangelio según San Mateo en el Sermón de la Montaña, sin que mi mano izquierda sepa lo que hace mi mano derecha. Entonces así Dios puede obrar maravillas a partir de cada uno de nosotros. Es un ejercicio de vida espiritual que se logra con la oración, es un ejercicio de vida espiritual que se logra a partir del encuentro con la palabra, a partir del trato íntimo con el Señor, a partir del trato íntimo con el Señor. El Evangelio está tomado según San Marcos y dice así: Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sigue insistiendo el Evangelio con el tema de la fe. Y aquí nos encontramos con este momento en el cual Jesús va de visita a su pueblo, que yo en lo personal lo llamo la triste visita de Jesús a Nazaret. ¿Por qué? Y porque Jesús encuentra allí falta de fe, falta de fe. Entonces, al no haber una fe que sustente el accionar de Dios, una fe que garantice el accionar de Dios, entonces Dios no actúa, porque Dios no actúa en modo mágico. La carta a los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el componente que el hombre debe aportar desde sí para generar la confianza en Dios, en el accionar de Dios. Pero la fe, a su vez, si bien tiene que aportarla el hombre, pero no tenemos que olvidarnos que la fe es un don de Dios, que nos es dado por el bautismo, y que realizando actos de fe, la fe se cultiva y crece. Si no tenemos fe, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y aquí hay algunas cosas para desentrañar en el Evangelio de por qué Jesús no realizó allí ningún milagro. Lo que a simple vista aparece es el tema de la falta de fe de esta gente en Nazaret. Por otro lado, hay un desconocimiento de Jesús. Si bien se habían criado con Jesús, si bien habían compartido con Jesús, pero no terminaban de conocerlo al Señor. Porque, repito, para conocer al Señor hace falta tener fe. Hace falta tener fe, hace falta cultivar la fe. Hace falta comprometerse con el misterio para poder creer y conocer al Señor. Por eso la gente se pregunta: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que realiza por sus manos.
¿Es acaso el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? El tema de los hermanos de Jesús daría para un video aparte, ¿verdad? Hermanos entendían que eran los primos, los parientes del mismo clan, de la misma familia. Y termina diciendo que Jesús era para ellos un motivo de escándalo. ¿Qué significa el escándalo? Por lo general la palabra escándalo viene asociada, modernamente, viene asociada a desorden, a lío, ¿sí? A tumulto, a algo que genera algo estrepitoso y todos se pelean. Por lo general, la palabra escándalo hoy día viene asociada a eso. Pero escandalizar, en el sentido que lo plantea acá el Evangelio, dice Jesús era para ellos un motivo de escándalo, era un motivo como de vergüenza, como de no reconocerlo, era un motivo como de oprobio para el pueblo. Por eso dice Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces nos encontramos en una sociedad que se escandalizan de la presencia de Jesús. En vez de gozar de la presencia, de regocijarse en la presencia del Señor, es una sociedad, la de Nazaret, que se escandaliza. Al escandalizarse, provoca que Dios no actúe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es reconocido, el Señor no es reconocido. Y pasa lo mismo en la sociedad contemporánea. ¿Dónde actúa Jesús en la sociedad contemporánea? Donde es ampliamente reconocido, donde no hay vergüenza, donde no hay, valga la palabra aquí otra vez, donde no hay escándalo por su nombre. En los círculos en los cuales Jesús se presenta como un motivo de escándalo, ahí está la falta de fe, donde está el no reconocimiento de Dios. Por lo tanto, muchas veces no hay un accionar de Dios directo y concreto en esas personas. Ahora bien, otra de las cosas por las cuales muchas veces Dios no actúa es porque no sabemos los cristianos cultivar la fe como se debe cultivar. La fe, como don de Dios, debe mantenerse como un don genuino de Dios y no debe ser contaminada por otros factores. Los factores que contaminan la fe pueden ser, por ejemplo, un factor muy de nuestro tiempo, de todos los tiempos, por ejemplo, la superstición. La superstición es poner la fe a la altura de cualquier creencia, ¿sí? De cualquier amuleto, de cualquier clase de invocación. La superstición es cuando el hombre pretende, con su sabiduría humana, manejar lo trascendente, ¿sí? Manejarlo a Dios. Entonces, Dios tiene que ser aquel instrumento de utilidad que a mí me tiene que responder cuando yo lo necesito. Como un libro, yo por ejemplo necesito este libro, lo tomo, lo leo y lo guardo. Y un problema muy grande para la fe de nuestro tiempo es que muchas veces Dios es utilizado y no es amado, no es reconocido. Es cuando uno recurre a Dios únicamente, cuando uno recurre a Dios únicamente en el momento difícil, en el momento de prueba. Es cuando uno recurre a Dios únicamente cuando está enfermo, cuando tiene enfermo el ser querido, o el estudiante que recurre a Dios cuando tiene el examen, por ejemplo. ¿Qué significa esto? ¿Que está mal, que no hay que pedirle a Dios? Sí, hay que pedirle, pero con fe, y saber recurrir siempre a Dios y no únicamente cuando yo lo necesito o cuando me resulta conveniente. Un modo también de afectar la fe, un modo de afectar la fe sería, ¿cuántas familias hay, por ejemplo, que me llaman?
padre, me gustaría que venga a bendecir mi casa. Bueno, vos vas a bendecir la casa, pero no hay un compromiso de fe. La gente sigue en la misma tesitura. Lo que se está haciendo mal se sigue haciendo mal. No hay un compromiso con el misterio de Dios, no hay un compromiso eucarístico, no hay un compromiso de reconciliación con Dios, sino solamente el hecho de bendecir la casa. Entonces la gente toma la fe desde el punto de vista mágico, pensando que por echar unas gotas de agua bendita y rezar determinada oración, el cura en la casa se le van a solucionar una gran cantidad de problemas o va a cambiar su relación con Dios para eso, pero la relación con Dios no cambia por bendecir una casa, un auto o cualquier objeto, sino que la relación con Dios cambia desde el corazón, desde un corazón que se quiere comprometer con el Evangelio. Bueno, todo esto era lo que le faltaba a esta gente, un reconocimiento abiertamente sincero de la persona de Jesús. Esto es lo que le faltaba a esta gente, un reconocimiento abiertamente sincero de la persona de Jesús. Por eso, yo propondría, ¿sí? Yo les propongo, les propongo que revisando las lecturas del Evangelio de los 2 domingos atrás, de este domingo, que le pidamos al Señor que crezcamos en la fe. ¿Por qué? Porque estos evangelios que nos viene presentando la Iglesia para considerar en este tiempo, nos hacen ver la gran necesidad de fe que existe en la sociedad contemporánea. Estamos viviendo, y esto no es una queja, una simple queja de los tiempos modernos, por criticarlo nomás porque lo de antes era mejor, pero tenemos que reconocer que cada vez vamos sumergiéndonos más en una sociedad laica, en una estructura social donde los valores del Evangelio son pormenorizados, donde la presencia del Señor es excluida, hay lugares que es objetivamente excluida, hay veces se excluye la presencia de Dios con ideas, con pensamientos, con formas de vivir, etc. Pero hay veces hay un ateísmo directo, que prohíbe en los círculos sociales que se hable de Dios, donde se prohíbe el pensamiento cristiano, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? El hombre cuyo espíritu es un buscador incansable de felicidad, al retirarle el objeto máximo de felicidad para el hombre, que es Dios, porque todo lo demás que a lo mejor entendemos por felicidad son buenos momentos pasajeros, son buenos momentos temporales. Dios es el eternamente que nos hace feliz, Dios es la felicidad absoluta para el hombre. Entonces, al retirarle a Dios de sus esquemas, el hombre cae en una vida puramente natural, por así decirlo. Y el hombre no está creado ni pensado por Dios para una vida puramente natural, sino que el hombre está llamado a lo sobrenatural. Por eso tenemos que entender que Dios no es un Dios post-mortem. ¿Cuánta gente uno le dice, ¿y cuándo te vas a encontrar con Dios? Y cuando me muera, Padre, me voy a encontrar con Dios. No, con Dios hay que encontrarse en la vida presente. Con Dios hay que encontrarse en el aquí y ahora, de todos los días, para que el Señor sea mi compañero inseparable, Entonces, para esto es necesario tener fe. Indefectiblemente, para esto es necesario tener fe y tenemos que pedirle al Señor que nos haga crecer en esa fe que todos necesitamos tener para que este mundo sea cada vez mejor. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene con un próximo video, considerando también el Evangelio del domingo que viene. Y bueno, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita, que pongan un dedito para arriba, me gusta o no me gusta, y que nos dejen los comentarios en la parte de abajo.
Si Dios quiere, nos estaremos viendo pronto. Que Dios los bendiga.